Los viernes en la noche, sin saber por qué, la abuela encendía dos velas en la cocina y las escondía detrás de una cortina antes de que llegaran las visitas. Nunca comía cerdo. Cubría los espejos cuando alguien de la familia moría. Y cuando alguien le preguntaba por qué hacía todo eso, ella respondía lo mismo que le habían enseñado a responder. Así lo hacía mi mamá, y no sé por qué. Durante generaciones, miles de familias mexicoamericanas en el suroeste de Estados Unidos guardaron rituales que no podían explicar. El ADN, 500 años después, empezó a explicar por qué. Había una certeza que casi nadie cuestionaba. Los mexicoamericanos eran, genética y culturalmente, la mezcla simple y conocida de dos mundos, el español colonizador y el indígena originario. Esa fórmula de dos ingredientes, repetida en libros de texto de ambos lados de la frontera, sonaba completa. Pero hay un tercer ingrediente que la historia oficial dejó fuera casi por completo, y que la genética moderna ha empezado a sacar a la luz en comunidades hispanas del suroeste de Estados Unidos. Sangre judía sefardí, escondida durante siglos por una razón muy concreta: sobrevivir. Y hay un dato médico real, no solo simbólico, que conecta directamente esa historia oculta con la salud de mujeres mexicoamericanas vivas hoy. Llegamos a eso más adelante, porque primero hay que entender de dónde viene el silencio. Para entender lo que la ciencia empezó a desenterrar, primero hay que entender por qué existía ese silencio. Cuando España expulsó a la población judía en 1492, miles de familias judías eligieron quedarse convirtiéndose oficialmente al catolicismo para evitar la expulsión o la muerte. Se les llamó conversos. Muchos mantuvieron en secreto, dentro de sus propias casas, prácticas y memorias de su fe original, aún bajo amenaza directa del Tribunal de la Inquisición, que perseguía específicamente a quienes sospechaba de practicar el judaísmo en privado, mientras aparentaban ser católicos devotos en público. Cuando la corona española empezó a colonizar el norte de la Nueva España, actual México, y el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos, algunas de esas familias conversas vieron en la frontera más remota del imperio, la región que hoy es Nuevo México, una oportunidad. Mientras más lejos de la capital virreinal y de los tribunales inquisitoriales, menos vigilancia. Historiadores como Stanley Hortz documentaron, a partir de archivos coloniales y entrevistas de campo realizadas desde los años 80, decenas de familias hispanas católicas de Nuevo México que conservaban, generación tras generación, prácticas que no encajaban con el catolicismo tradicional. Encender velas los viernes al anochecer, evitar el consumo de cerdo y mariscos, cubrir los espejos durante el luto, y una expresión final susurrada por algunos ancianos moribundos, que sonaba a hebreo antiguo sin que nadie en la familia supiera su significado. Durante décadas, esto se trató como folclore regional, curiosidades culturales sin respaldo firme. La pregunta que nadie podía responder sin biología era si esas tradiciones heredadas correspondían realmente a una ascendencia judía sefardí oculta, o si eran simplemente coincidencias culturales sin ninguna conexión genética real. Aquí es donde entra la genética. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más compleja de lo que cualquiera de los dos bandos, los que creían en el mito y los que lo descartaban por completo, esperaba encontrar. El primer indicio fuerte llegó del cromosoma Imen, el marcador genético que se hereda exclusivamente por línea paterna. El investigador Michael Hammer, genetista de la Universidad de Arizona especializado en genética judía, estudió un marcador conocido como el marcador Kohanim, presente en menos del 1% de los hombres no judíos en el mundo, pero relativamente común entre hombres judíos, que afirman descender de la casta sacerdotal hereditaria. Al analizar a 78 hombres hispanos de Nuevo México, con apellidos de familias coloniales antiguas, Hammer encontró que 30 de ellos, casi el 39%, portaban ese marcador, una frecuencia dramáticamente más alta que la esperada en cualquier población sin ascendencia judía significativa. Ese hallazgo del cromosoma Y no fue un caso aislado sin contexto. Décadas antes de que la genética entrara en escena, generaciones enteras de antropólogos y periodistas ya habían documentado el mismo patrón de comportamiento en comunidades hispanas repartidas por Nuevo México, el sur de Colorado y algunas zonas del norte de Texas, bendiciones susurradas en los cumpleaños que sonaban a hebreo mal conservado, la costumbre de dejar una piedra pequeña sobre la tumba de un familiar en lugar de flores, matanzas de animales realizadas de una forma muy específica que evitaba ciertos cortes. Ninguna de esas familias se identificaba como judía. Todas se identificaban, sin excepción, como católicas devotas, muchas veces las más devotas de su comunidad, precisamente porque durante generaciones la supervivencia dependía de que nadie externo pudiera dudar de su catolicismo. Pero el hallazgo que conecta esta historia directamente con la vida real de mujeres mexicoamericanas, hoy
no vino del cromosoma Y, vino de un gen relacionado con el cáncer. La mutación conocida como BRCA1, 100 DLAG, es una mutación fundadora, es decir, una alteración genética específica que se originó en una sola población ancestral hace siglos y luego se transmitió a través de generaciones. Esta mutación en particular se originó entre judíos sefardíes de la península ibérica y aumenta significativamente el riesgo de cáncer de mama y de ovario. Estudios clínicos documentaron esta misma mutación fundadora en 17 familias hispanas de Nuevo México, con antecedentes de cáncer hereditario de mama y ovario, 5 de ellas confirmando además, mediante genealogía familiar, descendencia directa de familias coloniales tempranas de la región. Ese dato no es solo un símbolo histórico, es información clínica activa. Programas de consejería genética en Nuevo México y el suroeste de Estados Unidos hoy recomiendan explícitamente a mujeres con apellidos de familias coloniales antiguas y antecedentes de cáncer de mama u ovario en la familia considerar pruebas específicas para esta mutación fundadora, precisamente por la frecuencia elevada encontrada en esa población. Es decir, una decisión médica real, tomada hoy en un consultorio, puede depender de un evento que ocurrió hace más de 5 siglos al otro lado del Atlántico. Eso significa algo muy concreto. Hoy, en pleno siglo XXI, hay mujeres mexicoamericanas del suroeste de Estados Unidos que enfrentan un riesgo elevado y hereditario de cáncer de mama y ovario por una mutación genética que sus ancestros conversos trajeron consigo, escondida en su ADN durante 500 años, exactamente de la misma manera en que sus familias escondieron las velas del viernes detrás de la cortina de la cocina. Si este tipo de investigación, donde la genética conecta directamente el pasado oculto con la salud del presente, es justo lo que te interesa, suscríbete ahora. Falta la parte más honesta de esta historia, y es la que la mayoría de los canales que hablan de este tema prefieren no contar. Porque aquí es donde hay que frenar y ser completamente transparentes. Esta historia no está cerrada, ni mucho menos es unánime en la comunidad científica. En 2006, un estudio publicado que analizó específicamente el linaje paterno de hispanoamericanos del suroeste llegó a una conclusión opuesta a la de Hammer. Encontró que, en términos de los grandes grupos genéticos del cromosoma Y, los hispanoamericanos analizados eran estadísticamente indistinguibles de la población general ibérica, y concluyó que no había evidencia sólida de una ascendencia judía críptica significativa y diferenciada. Ese estudio cuestionó directamente la idea de que Nuevo México albergara una comunidad judía secreta única en el mundo hispano. La resolución más reciente y más completa llegó en 2019, publicada en la revista PLOS Genetics, con un análisis genómico mucho más amplio que el de estudios anteriores. El resultado fue matizado, ni la versión romántica ni el rechazo total. Sí, los nuevo mexicanos muestran una cantidad demostrable de ascendencia judía sefardí, más que la población española general. Pero, y esto es la parte que casi nadie menciona, no mostraron significativamente más ascendencia judía que otras poblaciones de origen mexicano de regiones cercanas. Vale la pena entender por qué los dos estudios llegaron a conclusiones tan distintas. El estudio de 2006 analizó un número relativamente pequeño de marcadores del cromosoma Y y los comparó de forma directa contra poblaciones ibéricas generales, un método que puede no ser lo suficientemente sensible para detectar una mezcla ocurrida hace 15 o 20 generaciones y luego diluida por siglos de matrimonios posteriores. El estudio de 2019, en cambio, usó paneles genómicos mucho más amplios y comparó directamente contra poblaciones judías sefardíes de referencia, no solo contra población española general, lo que le permitió detectar una señal más sutil que el primer estudio simplemente no tenía la resolución técnica para capturar. En otras palabras, la ascendencia conversa no es un secreto exclusivo y aislado de unas cuantas familias de Nuevo México. Es un componente genético mucho más extendido de lo que se pensaba, presente en distintos grados a lo largo de toda la diáspora de colonización española en América, incluyendo amplias regiones de México. Eso cambia completamente cómo hay que contar esta historia. No se trata de una comunidad secreta y única escondida en el desierto de Nuevo México durante 500 años, aislada del resto del mundo hispano. Se trata de una capa genética compartida, en proporciones variables por millones de personas de ascendencia mexicana a ambos lados de la frontera actual, entre México y Estados Unidos, la mayoría de las cuales nunca lo sabrá porque nunca se hizo una prueba genética, y cuyas familias, si alguna vez practicaron algo distinto al catolicismo, dejaron de saberlo hace generaciones. Y hay otra capa que complica todavía más la fórmula de 2 ingredientes que aprendimos en la escuela. Los mismos estudios genómicos que documentaron la ascendencia sefardí en comunidades hispanas del suroeste encontraron que la ascendencia indígena en el genoma nuevo mexicano típico ronda entre el 30 y el 40%.
Una proporción sustancial que varía enormemente de una familia a otra, y que en muchos casos fue silenciada durante generaciones por razones sociales distintas a las religiosas. El estigma colonial y postcolonial asociado a la ascendencia indígena llevó a muchas familias hispanas del suroeste a minimizar o directamente negar ese componente de su historia familiar, prefiriendo enfatizar exclusivamente el origen español. Y el mapa se vuelve todavía más complejo si se sale de Nuevo México y se mira al resto de la población mexicoamericana en conjunto. Estudios de ancestría genómica realizados sobre muestras de origen mexicano en distintos estados de Estados Unidos han encontrado una variación regional enorme en las tres capas principales: indígena, europea y africana, dependiendo de qué región de México emigró originalmente cada familia. Poblaciones con raíces en el centro y sur de México muestran, en promedio, una proporción indígena más alta, mientras que familias con raíces en el norte de México y el propio suroeste estadounidense muestran una proporción europea comparativamente mayor, heredada en parte de esas mismas oleadas coloniales tempranas que incluían, sin que nadie lo supiera entonces, a las familias conversas que huían de la Inquisición. Esto obliga a repensar tres narrativas que durante generaciones se dieron por sentadas sobre la identidad mexicoamericana. La primera, que la mezcla que define a la población de origen mexicano en Estados Unidos es simplemente español más indígena. Una ecuación de dos variables. La evidencia genética añade una tercera capa, judía sefardí, presente en proporciones menores pero reales y médicamente relevantes. La segunda, que las familias católicas hispanas del suroeste practicaron un catolicismo ininterrumpido y sin fisuras desde la colonia hasta hoy. Las tradiciones documentadas por generaciones de antropólogos, junto con la evidencia genética, sugieren una capa oculta de identidad religiosa que sobrevivió en fragmentos rituales sin que la mayoría de sus portadores supiera su origen real. La tercera, que esta historia es un caso aislado y exótico de Nuevo México. Los datos de 2019 indican que es, en realidad, una capa genética compartida en toda la región de colonización española de América, incluido México Central. Hay que decirlo con la misma claridad con la que se presentan los hallazgos. Nada de esto está completamente cerrado. El debate académico entre quienes defienden una ascendencia judía críptica significativa y quienes la consideran exagerada o romantizada sigue activo hoy, y ambos lados tienen estudios publicados y revisados por pares que respaldan parcialmente sus posiciones. Lo que sí está confirmado, sin ambigüedad, es la presencia de la mutación BRCA1 187DLAG en familias hispanas específicas de Nuevo México, con antecedentes documentados de cáncer hereditario, y la elevada frecuencia del marcador coanim en el estudio de Hammer, aunque ese estudio en particular no ha sido replicado con la misma metodología a gran escala. Y lo que también está confirmado es que ninguna población nuevo-mexicana o mexicoamericana estudiada hasta ahora tiene más ascendencia sefardí que el resto de la diáspora de origen español en América, lo que descarta la versión más extrema y aislada de la historia, sin descartar la conexión real que sí existe. Hay algo que estos hallazgos revelan más allá de los datos técnicos. Durante 500 años, una identidad religiosa completa fue empujada a la clandestinidad por una amenaza de muerte. Sobrevivió fragmentada en rituales que perdieron su significado explícito generación tras generación y terminó reducida a gestos que las propias familias que los practicaban ya no podían explicar. La abuela que encendía las velas del viernes no sabía que estaba repitiendo un gesto litúrgico judío. Simplemente sabía que su madre lo hacía y que no debía preguntar demasiado por qué. El ADN no conoce el miedo que impuso esa clandestinidad, no sabe qué era la Inquisición, no lee los edictos de expulsión de 1492, no distingue entre una vela encendida por devoción católica y una vela encendida en secreto por memoria judía. Pero cuando la ciencia le hace preguntas directas a la sangre de las familias que heredaron esos gestos, las respuestas empiezan a reconstruir, con matices y sin romanticismo, una historia de supervivencia silenciosa que la identidad oficial, tanto la mexicana como la mexicoamericana, dejó fuera del relato principal durante 500 años. Eso no significa que toda familia hispana del suroeste tenga ancestros judíos, ni que cada tradición inexplicada tenga automáticamente ese origen. Significa que la fórmula simple de dos ingredientes que aprendiste sobre tu propia identidad probablemente esconde más capas de las que la historia oficial, mexicana o estadounidense, tuvo interés en contar. Un imperio que necesitaba uniformidad religiosa borró una identidad completa del registro público. 500 años después, el ADN y los archivos clínicos están reconstruyendo fragmentos de lo que esa borradura no pudo eliminar del todo. Quedan muchas preguntas abiertas, pero la más incómoda no es genética, es familiar. Si tu abuela o tu bisabuela hacía algo en casa que nunca supiste explicar del todo,
Una costumbre, una palabra, un gesto que nadie en la familia sabía justificar más allá de así se ha hecho siempre. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde venía realmente? Cuéntanos esa tradición en los comentarios. La tuya podría tener 500 años de historia escondida detrás.